tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, Enric. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo voy a hablar en nombre de la asociación Vivir para Bien Morir y darles las gracias a ellos por haber confiado en mí la labor de ser la interlocutora de la asociación que ha querido invitar, y en nombre de la asociación me dirijo a ti, Enric. Muchas gracias por haber aceptado el venir a compartir con nosotros, y coincidiendo con la publicación de tu libro El niño que se enfadó con la muerte, pues hemos decidido que sea ese el título de nuestro encuentro y que todo lo que nos puedas compartir sea en torno a este libro. Yo lo que quería decirte es que muchas gracias ya por haberlo escrito. Creo que es más que un libro, es un manual. Me ha conmovido muchísimo su lectura, la humanidad que en ella muestras, y tus palabras son realmente para mí como un bálsamo. No te estoy haciendo la pelota, de verdad, te lo digo de corazón. Te lo digo de corazón, que para mí ha representado además la posibilidad de poner una luz especial en un tema tan importante y a la vez que causa tanta resistencia en casi todas las personas. Y puedo decir incluso que la lectura de este libro puede crear un antes y un después. Es una invitación a poder mirar la muerte desde otro lugar, dar una perspectiva diferente, y por eso te doy las gracias, Enric, porque realmente es una lectura casi obligada, diría, para el personal médico. Debería estar como asignatura en las facultades de medicina, pero ya fuera del personal médico también para todas las personas, porque todos estamos implicados en este proceso del morir, y la manera en que lo cuentas, la manera en que lo testimonias, la manera en que lo abordas, es una invitación realmente a tomarlo desde otro lugar, de otra manera, y creo que hay un antes y un después en cuanto a la percepción de lo que es la muerte. Así que te voy a dar la palabra para que nos digas un poco, primero, qué es lo que te impulsó a compartir de esta manera toda tu experiencia, más que tu experiencia, además toda tu vida, porque nos hablas desde tu niñez. Me encanta esa autenticidad, haces que nos sintamos tan cercanos a ti, que por eso te decía antes que ya es como si te conociera, como si fuera de tu familia, porque nos haces compartir momentos de tu vida muy íntimos, y eso hace que también desmitifiquemos muchas cosas, y te hemos acompañado, vamos, con tu lectura te acompañamos en tu carrera, en tu trabajo, en tus altibajos, en tu humanidad, que es la nuestra. Y es muy conmovedor. Así que muchísimas gracias, Enric. Te doy la palabra para que nos Vale, digas cuál ha sido tu motor. vale. Bueno, en primer lugar, gracias también a la asociación por invitarme. Esto empezó que iba a ser una charla entre unos cuantos, luego se ha ido ampliando, pero bienvenidos y gracias por invitarme. Yo, a ver, voy a contar un poco, hacer una introducción, un preámbulo a todo esto y después, si queréis, hacemos preguntas o comentamos un poco. Mirad, yo básicamente, todo lo que dice el libro es verdad, aunque no es toda mi vida. O sea, hay otras escenas, hay otros aspectos que no están en el libro, pero yo me quería centrar un poco. Pues la idea es la siguiente. Miren, cuando dejo la oncología para empezar a hacer cuidados paliativos, tengo 45 años, entonces me doy cuenta que en cuidados paliativos hace falta entender lo que es el proceso de morir y entenderlo desde una manera humana. O sea, no es un proceso médico, no es una enfermedad. La muerte no es una enfermedad. O sea, yo salto de la oncología a paliativos después de mi crisis existencial, que no voy a hacer ningún spoiler, ahí está descrito en el libro un poco qué es lo que me pasa. Y a partir de aquí me doy cuenta de que en paliativos tenemos una definición de lo que son los cuidados paliativos, que sería el acercamiento, la aproximación a las personas en el proceso de morir para cuidar de los aspectos físicos, sociales, emocionales, espirituales y aliviar el sufrimiento. Bien. La palabra espiritual y la palabra sufrimiento, que quedan muy elegantes en una definición, no tenía ningún contenido.
no sabíamos lo que era espiritualidad ni lo que era sufrimiento. Como médico, ningún, enfermera, psicólogos, ninguno de nosotros, en ningún libro de medicina que yo conozca hasta hace muy poco, había ningún capítulo que hablara de sufrimiento, ni de compasión, ni de sanación. Y la espiritualidad era algo extraño que parecía que estaba relacionado con la iglesia, con las creencias, o, en fin, con las religiones en general. Entonces, en realidad, yo me planteé que eso teníamos que llevarlo al ámbito académico y el año 2004, ahora hace 20 años, empecé a mis 54, entonces ahora voy a cumplir 75 el mes que viene, pues empezamos creamos un grupo de trabajo para intentar poner palabras a ese territorio tan desconocido y tan poco explorado, porque veníamos de un modelo cientifista, donde el modelo científico lo que hace es asumir una epistemología, una forma de conocer la realidad basada en el experimento, en lo empírico. Es decir, el modelo que subía pues una máquina y que cuando se estropea hay que arreglarla. Hay que saber cómo funciona para resolver los problemas. Pero claro, es una visión mecanicista, materialista, reduccionista, que ahí no entra para nada ni nuestras emociones, ni nuestro mundo interior, ni el sufrimiento, ni la compasión, ni la ternura, ni el amor, ni el miedo, ni la incertidumbre. Todo eso no entra en el ámbito de la ciencia. Entonces, bueno, ¿pero es real? Sí. Entonces, ¿pero es científico? No. Entonces, ahí ya teníamos un problema. Teníamos que buscar la manera de introducir esto que es real en un ámbito más abierto que el paradigma materialista. Entonces empezamos a investigar y a trabajar en este sentido. No me quiero poner demasiado académico, pero sí que deciros que detrás de todo lo que he estado trabajando estos últimos 20 años hay una actitud de intentar llevar lo que es la realidad del sufrimiento, el proceso de morir, la compasión, la sanación, al ámbito académico. Porque yo no renuncio a ser un científico ni un académico. O sea, tengo más de 105 publicaciones, más de 3.500 citas de mis artículos. O sea, entonces he intentado hacer ese esfuerzo para... Entonces, de a poco hemos ido construyendo eso y yo estaba muy centrado en el aspecto de construir el material académico para que los profesionales pudiéramos entender y atender el sufrimiento, saber qué es la espiritualidad, qué es el acompañamiento, qué es el proceso de morir desde una perspectiva humanista, profesional y no confesional, porque nuestros enfermos tienen derecho a ser agnósticos, ateos, budistas, cristianos, musulmanes, no importa. Entonces tenemos que tener un modelo que integrara todo eso. Entonces eso ha sido mi trabajo en estos últimos 20 años. Pero bueno, un día dando una charla en una conferencia aquí del año 2015, alguien grabó mi charla y la colgó en un sitio que yo no sabía ni que existía, se llama YouTube. Eso, el YouTube famoso. Pero yo en 2015 no sabía que existía eso. Pero bueno, colgaron la charla y por lo visto alguien la vio y le pareció interesante. Entonces me vino a ver, era un empresario y con bastante dinero y además un hombre generoso, solidario. Y me dijo, tenemos que poner un canal para colgar estos vídeos porque la gente necesita. Entonces, bueno, yo escucho mi intuición y efectivamente pensé que era una buena idea. Empezamos a colgar vídeos y a raíz de eso fueron pasando cosas y un buen día, lo digo para contar un poco de dónde viene el libro, voy a esto, ¿eh? Con mi background académico y científico me llaman de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos para decirme que hay una persona muy conocida que quiere hablar conmigo para, en fin, saludarme porque ha muerto su marido hace 3 días. Y yo pensé, bueno, será una viuda triste, vamos a darle mi teléfono y hablo con ella. Entonces me llamó y se llamaba Paz Padilla. Algunos de ustedes la conocerán y me dijo, cuando cojo el teléfono, y dice, Enrique, qué ganas tenía de conocerte para darte las gracias de lo mucho que me han ayudado tus vídeos para acompañar a mi Antonio. Y digo, madre mía, esta mujer no es una viuda triste, es alguien. Esa mujer había tenido una experiencia de las que yo cuento, de cómo cuando acompañas a alguien que tú quieres, y lo haces desde la ternura, desde el amor, desde la aceptación, desde la entrega, pasan cosas que no están escritas en los libros y que te transforman la mirada. Ella tuvo la sensación, la percepción, la vivencia de que Antonio se iba en paz. Había tanto amor, tanta paz en ese, pues se metió en la cama con él cuando él se estaba yendo, ¿eh? Poca broma. Entonces, ella estaba como sorprendida de que tenía una sensación de gozo, de paz, de bienestar y al mismo tiempo una nostalgia de echarle de menos, claro. Pero claro, yo lo único que hice fue validar que ese estado emocional y espiritual eran distintos. Tú puedes tener tristeza por la persona que has perdido y paz
y sensación de serenidad y de bienestar por haber visto lo bien que se ha ido. Y eso no es una... Entonces, aparte de que nos hicimos amigos, ella escribió un libro que se llamaba Contando la historia de su marido, acompañamiento y tal, y yo le escribí el prólogo de este libro. Y a partir de aquí, pues ella me invitó a ir a la televisión. Nunca hubiera imaginado salir yo en Telecinco en Sálvame de Dulce, hablando de... Sí, porque Paz Padilla pues me dijo, ven, Enrique, por favor. Digo, no, ¿y cómo voy a ir yo ahí? Mi hija me va a retirar el saludo, como vea en Telecinco. Y dice, no, pero sí, ayúdame, porque entonces dije, bueno, una condición, que cuando yo aparezca en la televisión, salga el banner abajo diciendo, ponga la página web de la página de la Final de la Vida, para que la gente sepa que hay estos vídeos. Pues podéis creer que esta noche, en sábado de Dulce, había 4,5 millones de personas viendo esta historia. Bueno, no voy a poner adjetivos descalificativos. Entonces, ¿cómo se disparó la visibilización de los vídeos que estaban en la página nacional de la vida, que lo veían 500 personas a la semana? Empezaron a verla 5.000, o sea, pero exponencialmente, con lo cual valió la pena ir a Sálvame de Dulce. Y a partir de aquí, bueno, que hicimos la presentación del libro en Madrid, yo fui allí poco para decir cuatro cosas, como digo siempre, más o menos, y los de HarperCollins se quedaron enganchados que querían que yo escribiera un libro. Escribiera un libro, escribiera un libro. Eso hace unos 2 años y medio. Yo nunca hago caso a nadie más que a mi intuición. Entonces la gente puede decir lo que quiera y yo hago lo que siempre me da la gana, porque escucho mi corazón, porque para eso está, ¿no? Y nunca me sentí llamado a escribir un libro porque esto hay muchos libros y está lleno de libros de autoayuda, de acompañamientos, no sé qué. Y bueno, hasta que este verano estaba yo el verano pasado, el 2023, en julio, estaba en un retiro que yo me organicé por mi cuenta en Kerala, en la India. Me fui a descansar un poco y a quedarme en silencio unas semanas. Y ahí me entró el día de San Enrique, el día 13 de julio, un WhatsApp de HarperCollins de nuevo. Me iban mandando cada 4 o 5 meses a ver cuándo escribes el libro. Y esta vez me dijeron, bueno, no te vamos a molestar, simplemente darte las gracias porque hay una persona que ha visto tus vídeos, te han ayudado mucho, me ha dicho que se ha hecho una fan tuya de tus vídeos, no sé qué, y que te diga que tienes que escribir un libro. Y entonces yo ya dije, bueno, me lo pienso en serio. Y entonces pensé, bueno, hay muchos libros de estos, pero hay un libro que no puede escribir nadie, que lo puedo escribir solamente yo, que son las historias auténticas de pacientes que yo he vivido, que están en mi corazón, que están vivas y que cuando las cuento yo sé que dan calambre, en el sentido de que están auténticamente, o sea, porque la mayoría de ciudadanos que no son sanitarios o no tienen una profesión de ayuda, desconocen la riqueza de la intimidad de la relación. Cuando hay alguien sufre y otro se acerca para ayudarle, lo que pasa ahí es intenso, es interesante, es profundo, es auténtico, es wow. Cuando enseñe esto, la gente va a entender de qué le estoy hablando. Entonces es una forma de, bueno, desmontar los miedos de la gente al proceso de morir. Les voy a contar historias, pero también pensé, bueno, antes de contar historias, tengo que decir quién es este elemento, de dónde sale este chico que hace esto. Entonces, bueno, llamé a HarperCollins y les dije, bueno, ya tengo el título, es El niño que se enfadó con la muerte, que es este señor que está disfrazado ahora de viejo, pero que sigue siendo un niño, afortunadamente por dentro, y que voy a contar eso. Entonces, el mes de agosto fue algo interesante porque nunca he escrito muchas cosas en plan artículos científicos, académicos, y pero nunca me he propuesto hacer algo tan vivo como eso, ¿no? Entonces me pasaba muy divertido, que es que por la mañana, cuando me despertaba el mes de agosto pasado, entre dos aguas, cuando estás despertando, empezaban a llegarme historias, fluyendo historias. Y después de desayunar y tal igual, me sentaba y caían allí como a chorro, ¿no? Recuerdo que un día me invitaron a los voluntarios que habéis conocido hoy, a Mari y tal, para ir al hospital a una reunión, y cuando me acercaba al hospital, me acuerdo, y este. Bueno, total, que cuando acabé, pues había 350 páginas que cuando lo vieron los de la editorial dijeron, hay que quitar, es demasiado largo, entonces acortamos un poco y finalmente este es el fruto del libro. El libro son historias auténticas y luego está un poco con el preámbulo de quién es este señor que hace esto y con un poco el cierre de hacer un cierto homenaje a los profesionales que trabajamos en esto, ¿no? O sea, también decir, oiga, que hay una sociedad de paliativos
Es importante que ustedes sepan que esto existe, que tienen que exigirlo, no se conformen con menos. Tienen ustedes derecho a esto. Lo que pasa es que esto actualmente en España es un privilegio de unos pocos porque no tenemos recursos, no tenemos reconocimiento, tenemos una ley de eutanasia, hay una ley de paliativos. Yo me parece que queda bastante claro que no tengo ninguna posición moral en contra de nada, pero me parece que empezar, la ley de eutanasia es una foto barata que se hacen los políticos para parecer que con eso han resuelto algo, cuando eso no cubre ni el 1 por 10.000 de los problemas que tienen los pacientes en ese proceso, etcétera. Bueno, entonces, eso es un poco lo que yo os puedo contar. Yo no pensaba que la charla fuera de eso. Es la primera charla de mi vida que voy a hablar monográficamente del libro, que yo creo que todo el mundo lo sabe, lo ha visto, ¿no? Y lo tiene. Entonces, bueno, esto se llama hacer un Paco Umbral. O sea, hoy estoy haciendo de Paco Umbral. He venido a hablar de mi libro y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Sí, estoy pues fascinado por los resultados porque nunca hubiera esperado, porque la verdad es que yo nunca, a ver, yo no espero nunca resultados y además soy bastante indiferente a los resultados. Si va mal y yo he hecho todo lo que podía, no me siento mal. Y si va muy bien y yo he hecho todo lo que podía, pues me alegro, evidentemente, pero tampoco, o sea, tengo la suerte que en mi vida que la vida me ha puesto, por ejemplo, bueno, me ha puesto una esposa que cuando se me hincha un poco, se me sube un poco la espuma, me dice, ¿dónde vas? Venga, no seas tonto, venga, saca la basura y da de comer a las gallinas, venga, premio Nobel. Y entonces se me acaba la tontería. No, lo digo porque yo no tengo miedo a que se me suba el pavo, pero sí que estoy realmente sorprendido del impacto que está teniendo. Antes estaba diciendo Ricardo que él como estudiante de teología le había impresionado. Quiero contarte, Ricardo, que tengo un muy buen amigo sacerdote que tiene 88 años, es un canónigo de la Catedral de Mallorca, pero que ahora vive en Guadalajara. Se llama Lorenzo Tous, me manda cada semana las homilías que él hace, porque es un hombre muy activo, tiene 88 años, pero está lúcido y brillante, es un sabio. Y bueno, me dijo ahora, Enrique, este libro yo creo que tendría que dárselo a todos los curas de todos los pueblos para que lo lean, porque hay unas lecciones que nosotros como sacerdotes, no, etcétera. O sea, me hizo un comentario parecido al tuyo. Y después también, y acabo ahora, con lo que ha dicho antes también Arián, estuve en la presentación del libro en Zaragoza, no sé ni qué día estamos hoy, pues debía ser el miércoles que estuve en Zaragoza, sí, presentando el libro, y un catedrático de bioética, Rogelio Altisent, allí de la Facultad de Medicina, me dijo, Enrique, y dijo públicamente, había 350 personas en la sala este libro lo voy a dar a leer obligatoriamente a mis estudiantes de primero de medicina en bioética, en fundamentos de bioética, porque de aquí vamos a sacar muchas lecciones, de muchos debates porque hay muchísima reflexión para hacer con lo tú que cuentas. Entonces yo creo que tanto la Iglesia como la universidad, a lo mejor algunos más despiertos en estos entornos van a aprovechar el material. Yo estoy sorprendido. La verdad es que no me... Y luego otra anécdota es que el martes hay un youtuber que tampoco conocía, se llama Alex Fidalgo, que debe ser de por allá arriba, ha puesto un podcast y creo que va por las 105.000 visitas en 3 días, o sea, algo también espectacular, como va a un ritmo de unas 2.000 por hora, o sea, es la velocidad de un cohete espacial, ¿no? De visibilizaciones del podcast que hicimos, que dura hora y media, fíjate tú, y hablando del libro. Con lo cual, pues sí, parece que está cayendo en gracia y nada más. Yo ahora mismo eso les he contado un poco de dónde sale y si no lo habéis leído, pues perfecto. Y si lo queréis leer y lo habéis leído y queréis comentarlo, estoy a vuestra disposición y ahora mismo tenemos el tiempo que necesitemos. Estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Enrique, y no me extraña que esté teniendo el éxito que está teniendo y espero que mucho más. Además, quisiera resaltar el hecho de que los beneficios de los derechos de autor de esta obra no van para Enrique, sino para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y esto es muy importante porque, como dices en tu libro, que hace falta todavía muchísimos recursos y creo que este libro puede ser como el pistoletazo de salida para que haya un cambio grande, es todo lo que te deseo. Desde la asociación Vivir para Bien Morir estamos dispuestos a dar el apoyo necesario y de poner de nuestra parte porque realmente consideramos que todo lo que has abordado en tu libro es un poco ilustrar eh,
el motor que nos anima también a esta asociación. Y precisamente quería resaltar que tú mismo en tu libro dices, nadie nos prepara para soltarnos con confianza o para acompañar al que se va. Y también que hay una falta de preparación y de conocimiento que dificulta el proceso de morir. Y hay una parte del libro que me parece muy... que ilustra mucho el proceso. Hablas de nacimiento y hablas de murimiento. El proceso de nacer, pues existe un gran conocimiento, sabemos qué es lo que va a pasar. Sin embargo, ignoramos completamente cuál es el proceso que envuelve el proceso de morir. Y me gusta muchísimo esa comparación, porque Enrique dice en su libro que es como si una madre, en el momento que va a salir el niño, cruza las piernas y dice que no quiere salir, o que el niño se opone también y rehúsa el proceso natural. Entonces, esta manera de poder tener un acercamiento tan natural a este proceso, creo que puede desmitificar y que nos puede aliviar mucho, porque cuando llega el momento, hay mucho miedo. ¿Qué nos puedes decir de esto, Enrique? La comparación del nacimiento y el murimiento no es mía, simplemente que soy un chico un poco leído, pero es de Rumi. Rumi es un poeta sufí del siglo, un sabio sufí, un maestro espiritual del siglo XIII. Y él tiene un cuento que yo he tuneado un poco, ¿no? Y él dice, imagínate que puedes hablar con el que está en el vientre de su madre. Y le dices, prepárate, que te ha llegado un momento. Y claro, yo juego con eso y le digo a la gente, imagínate, cuando yo digo nacer, tú escuchas morir, a ver cómo te suena. Entonces, jugando con entonces al final resulta que el nacimiento y el murimiento son dos procesos que están bellamente organizados, fisiológicamente están, como médico yo te puedo decir que es una maravilla cómo está diseñado los dos procesos. Es verdad que el parto es complicado y el murimiento también es complicado, pero si hay alguien que ayuda y pone conocimiento, sabiduría, y hace que a la mujer dicen empuja, empuja, ¿no? Y aquí a la familia hay que decirle, dale permiso, acéptalo. No le digas no te vayas, dile te queremos, te puedes ir. O sea, hago la simetría de las dos situaciones y evidentemente no hago ningún romanticismo, porque no quiero que también que crea es decir, si tú pudieras también, de vez en cuando digo, si pudieras hablar con el niño que está en el canal del parto y le preguntaras cómo estás, te diría, uff, no sé por dónde salir, esto está muy apretado, me están empujando por todas partes, joder, esto es un lío. O sea, no, pero eso dura un tiempo. Y cuando saca la cabeza al otro lado, dices, wow. O sea, y Rumi, en ese juego que hace, dice, imagínate que le puedes decir, prepárate. Y te dice, no, yo no quiero nacer. Pero sí, tienes que nacer, pero te ha llegado la hora. Pero sí, es que después, dice Rumi, verás, tendrás una madre, tendrás una familia, verás amigos bailando en una boda, beberás vino, verás cielos estrellados, escucharás música. Y el otro dice, ¿qué dices? Estás loco. Solamente existe la humedad y la oscuridad de este sitio. No hay nada más. Claro, el que tiene la perspectiva de que somos un cuerpo y la vida es eso que estamos viviendo, y además estoy apegado a todo lo que conozco y tengo mucho miedo a la incertidumbre de lo que no sé dónde voy, entonces claro que te resistes. Pero porque no te has preparado, porque te has creído que esto es para siempre. Y es verdad que es para siempre, pero no de esta forma. Entonces, si tú durante la vida, cada vez que tienes una crisis, tienes un problema, en lugar de anestesiarlo, dormirlo, o hacer como que no ha pasado, o ponerle drogas, sexo y rock and roll, o sea, alcohol o cualquier cosa para anestesiar tu malestar, porque no has entendido que el sufrimiento es un aviso que tienes que cambiar de nivel de conciencia, cada vez que hay una crisis es porque tienes que cambiar tu manera de ver la realidad. Las crisis son avisos para que tú madures y crezcas. Cuando las anestesias las tapas, cuando llegas muy mal vivido. Cuando cada vez que te pasa algo lo entiendes, lo trasciendes, lo elaboras y lo maduras, vas creciendo y vas aprendiendo. Y cuando te llega el momento ese, ya sabes cómo van las cosas. Sabes que lo único que es permanente en esta vida es la impermanencia. Nunca vas a estar igual. Tú no eres la misma que cuando tenías 10, 20, 30, 40. Cada vez hemos ido cambiando. ¿Y qué? Pero eres la misma, pero no de la misma forma. O sea, hay algo radicalmente esencial en nosotros
que es nuestra fuente de nuestro ser, nuestra dimensión, no es una dimensión, es nuestra espiritualidad, es lo que realmente somos, que eso nunca está amenazado. Pero para descubrir que somos esto, tienes que haber pasado unas ciertas circunstancias. Entonces, lo que sí que yo os digo que el proceso de morir está bien, bellamente organizado, pero sobre todo cuando lo acompañas, eso tiene premio. Porque lo que tú aprendes allí no está escrito en los libros. Y eso te cambia la mirada de la realidad. Yo cuando hablo, la gente escucha y le resuena porque hay autenticidad en lo que digo, pero no porque haya leído un libro, ni haya leído a Rumi, sino porque lo que he vivido y me han enseñado las experiencias de acompañar hacen que yo hable de esta manera. Pero eso está a disposición de cualquiera que quiera experimentarlo. O sea, yo no soy un superdotado de nada. O sea, yo soy un chico que simplemente se ha atrevido a meterse ahí o que la vida me ha puesto en estas circunstancias. Pero yo, si alguien tiene a alguien que está muriendo y le diría, no huyas, no te vayas, acércate. Trata de domesticar tu miedo. Porque, a ver, cuando tú entras con miedo en una habitación, lo que ves es lo que llevan, tus gafas están llenas de miedo y lo que ves es miedo, pero no es lo que hay. Si eres capaz de bajarlo, serenarte, darte cuenta y tener curiosidad por encima, domesticar un poco esta... Y claro que la persona que se va tiene un aspecto que está cada vez más pálido, que está respirando mal, van pasando cosas, pero tú empiezas a interpretar, ay, esto es terrible. O sea, todos estos adjetivos están en tu mente, no están en la realidad. Cuando eres capaz de ver eso, decir, bueno, se está yendo, pero ¿cómo está él? ¿Está en paz? ¿Está tranquilo? No se da cuenta que se está ahogando. Todo el mundo que se va de forma suave, progresiva, o sea, no es no una muerte súbita, una muerte progresiva, acaba por ahogarte. ¿Y qué significa? Pues que se encharca el pulmón y que hace ruido y suena fatal. Si tú no entiendes eso, te dices, doctor, se está ahogando, póngale oxígeno. A ver, lo que vamos a poner es a usted un sedante si se pone nerviosa, pero no se meta ahí. Eso es como si alguien que ve a una mujer que rompe aguas dice, ha roto aguas, hay que ponérselas de nuevo. ¿Pero qué estás diciendo? O sea, tiene que romper aguas, tiene que ahogarse, es lo mismo. Pero él no se está dando cuenta que se está ahogando, no tiene ninguna sensación de ahogo y está entrando en un estado de conciencia, de paz y de serenidad que no puedes ni imaginar. Y que cuando te quedas ahí a su lado y se ha ido, a veces, si estás conectado con esa persona, muchas veces tienes esa experiencia que tuvo Paz Padilla, de decir, wow, claro, eso te cambia experiencialmente. O sea, ahora en Zaragoza, por ejemplo, en la presentación de hace 3 días, 2 días, hablaba de estas cosas y saltó una mujer allí en el público y con toda experiencia esa misma. Era una mujer de cómo su madre... En fin, o sea, eso se puede vivenciar y cuando lo has vivenciado y no tiene que contar ninguna historia. Ya sabes que... O sea, porque cuando tú ves a tu padre o tu madre o a alguien querido que se va en paz y tú estás conectado en este momento y percibes esta sensación, ya te ha dejado una herencia maravillosa. Sí, pues tengo una pregunta concreta que me pasó una de mis compañeras de la asociación. Te la leo textualmente. Bien. Nos gustaría morir sin miedo y en paz a ser posible. Y en el caso de tener dolores muy fuertes, mitigarlos con opiáceos o sedación. Por tu dilatada experiencia, Enric, ¿cómo crees que ayudamos más para conseguir este buen morir? ¿Quitando el dolor con lo que implica también de quitar conciencia o tratar de morir con la mayor conciencia posible, aunque implique sufrir estos dolores? Vamos a ver, el sufrimiento es innecesario y lo añadimos nosotros. Vamos a ver, hay una cuestión que es el dolor físico. Estén tranquilos porque hoy en día los médicos tenemos cantidad de fármacos que son maravillosos para quitar el dolor. O sea, el dolor físico, o sea, el morir no duele. Puede doler la enfermedad subyacente que está detrás, que es la que te va a llevar a esa situación. Tienes en fin, cualquier problema orgánico puede ser doloroso, pero eso se calma y no necesariamente el calmante tiene que bajar la conciencia. Esa es otra de las historias. Si sabes manejar bien la morfina y los fármacos, puedes quitar el dolor sin producir cambios en la conciencia de la persona. Después hay que decir una cosa, el sufrimiento es básicamente el rechazo a aceptar lo que se va a imponer. Porque otra de las cosas es que nadie muere sin saber que se está muriendo. No sean tontos, ¿eh? O sea, imagínense que quieren esconder de a una mujer que va a dar a luz que está dando a luz. ¿Cómo lo consiguen? O que quieren evitar que un niño que están haciendo se dé cuenta que están haciendo.
A lo mejor el niño no lo puede explicar con palabras, pero que se está dando cuenta, por Dios. O sea, ¿cómo quieren ustedes esconder a alguien que se va a morir y que se está muriendo? O sea, no sean ingenuos. No lo pueden hacer. Nadie puede hacer eso. Entonces, lo que sí que puede hacer es que se muere muy solo porque los que le quieren o los que le cuidan no quieren hablar lo que realmente le preocupa, porque no saben cómo hacerlo. Pero todo el mundo se da cuenta. Entonces, en ese proceso de darse cuenta, uno puede decir, no quiero, tengo miedo, y entonces rechazar, intentar evitar, es como el bebé que dice, me voy a cruzar aquí y de aquí no salgo. Te pongas como te pongas, vas a morir. Pero cuanto antes aflojes, sueltes y lo permitas, va a ser más fácil para ti y para los demás. Porque como tú te resistas, no vas a... Es como intentar contener el tsunami con las manos. Es una estupidez. La vida es un río de que fluye. Tú formas parte de la vida. Esta vida no es tuya. Tú no tienes una vida. La vida te tiene a ti. Y desde esta perspectiva, cuando tú eres consciente de eso y sueltas, aceptas, te dejas llevar por la corriente, dejas de resistirte, se acaba el sufrimiento. El sufrimiento es simplemente el rechazo que tú pones a no aceptar aquello que no te gusta. Que no digo que no sea humano, y es normal, ¿eh? Porque, a ver, para mí uno de los maestros también admirables, para mí un maestro de la compasión, Jesús de Nazaret, dice, en un momento dado, cuando se da cuenta de que esto va en serio y que ve venir la que le espera, dice, Padre, si puede ser aparte de mí este cáliz, o sea, no me gusta nada esto que está pasando. Pero sí podemos cambiarlo esto. Y si lo dijo él, creo que todos tenemos derecho a tener un momento de decir, wow, pero cuanto antes aceptes, sueltes y permites, pases a hágase en mi tu voluntad, esa segunda etapa, es decir, bueno, pues vamos a ver qué hay. Cuando tú dejas de resistir, se acabó el lío. Porque entonces toda la conciencia que tú ponías para rechazar algo que no podías evitar, la tienes disponible para gozar del proceso que te está llevando. Porque vas a entrar a un nivel de conciencia que no te esperas. Y eso no lo digo bajo ninguna creencia. Yo no digo que no soy creyente. Lo digo claramente también para que la gente no crea que estoy intentando vender ninguna moto. O sea, yo soy sapiente porque lo sé de haberlo saboreado cientos de veces. Cuando has estado allí, lo has visto y lo has vivido, sabes que es así. Y lo que estoy intentando transmitir es, no me crean, por favor, pero pruébenlo. Acérquense y experimentenlo. Vean si son capaces de acercarse y con capacidad de observar, entender y aprender, soltar, porque la resistencia es lo que lo complica. Entonces, hay que intentar, el dolor no se preocupen por él porque los médicos se lo van a quitar. La sedación puede ser el equivalente a la epidural. O sea, si una mujer tiene un parto difícil con mucho dolor y muchas tal, entonces a lo mejor conviene poner un poco de anestesia para que aquello vaya mejor, ¿no? La sedación no cambia nada, simplemente baja el nivel de conciencia para que la persona que está con mucho distrés y mucho malestar pueda bajar su nivel de ansiedad o de malestar, ¿no? Porque es verdad que hay gente que llega muy mal preparada, porque ha vivido con muy poca coherencia, con, en fin, con muchas dificultades, porque la vida dio unas cartas muy difíciles, o lo que sea, como algunos de los casos que cuento en el libro, ¿no? Y en estos casos puedes intentar que esta persona vuelva a conecte consigo mismo y se encuentre con ella misma y pueda hacer ese proceso de sanación. Puedes intentar, pero no significa que siempre ocurra. Y cuando el enfermo está en las últimas horas y no has tenido casi ni tiempo a poder hacer, la cosa más humana es bajar el nivel de conciencia para que no sufra. Y eso es la sedación. Vendría a ser como la epidural que ponemos cuando hay un parto complicado, ¿no? Eso no cambia. El nacimiento se da igual. A veces el niño sale un poco más dormido si después de la epidural a la mamá, pero no tanto, ni siquiera, ¿no? Y entonces, bueno, digo porque prepararse para irse bien es fundamentalmente vivir bien, vivir bien. Mira, en la presentación que hicimos del libro en Madrid estaba una filósofa muy amiga y es una gran persona, es Mónica Caballé, que básicamente su intervención fue decir, Enrique, estas lecciones que das tú de cómo morir bien son las mismas que doy yo cuando explico la filosofía de cómo vivir bien, porque es lo mismo. Conócete bien, sé coherente, disfruta de tus dones, comparte con los demás, no vivas una vida autocentrada, sino compartiendo con los demás, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que emergen ahí como fruto de la experiencia de haber acompañado a tanta gente, es lo que esa filósofa me dice que es lo que enseña en sus libros como
El arte de ser, por ejemplo, de Mónica Caballé, que es una maravilla de libro. Entonces, es la misma historia, es lo mismo. Vivir, morir, no se muere diferente de cómo se ha vivido. Entonces, si tú has vivido bien, si te pilla bien vivido la vida, bueno, vamos a ver qué hay más tú. Pero si y en este momento te faltan unas horas para irte y descubres que no hiciste ni lo que querías porque lo que sea, entonces esto es bastante duro. Y ahí es cuando a veces tienen que sedarte un poco. Supongo que hay más preguntas, ¿no, Sí, Arián? hay algo que me pareció muy interesante que recalcaras, es la diferencia entre la sanación, cómo distingues entre la sanación y la curación. El cuerpo, tú puedes resolver el cuerpo. Si tienes una pierna, si te rompes una pierna, hay que curar la pierna, ¿no? Hay que reparar. Eso es curar. Curar es, bueno, tienes una apendicitis, te operan, no tienes una neumonía, te dan antibióticos, te curas. Curar es resolver el problema orgánico. Sanar es otra cosa muy diferente. Y en el libro digo, se puede morir sano. ¿Qué significa sano? Íntegro, entero, de una pieza, habiendo hecho lo que has venido a hacer. O sea, la fragmentación y la ruptura es el sufrimiento. Cuando alguien no sabe muy bien, no hay coherencia entre lo que piensa, lo que hace, lo que dice, y está disperso y fragmentado, está sufriendo. Sanar es recuperar tu integridad como ser humano, volver a conectar con lo que tú eres, esa conciencia que sostiene y que sabes, entonces desde ahí tú puedes morir sano. Y morir sano es morir, o sea, tu cuerpo se está desmoronando, tú cierras tu biografía, te despides como un señor o como una señora y esos son maestros de vida. Cuando alguien tú ves, acompañas a alguien que se va con esa paz, con esa confianza, con ese coraje, dando lecciones a los que quedan, dices, madre mía, esto es posible. Y yo lo he visto muchísimas veces, y no especialmente en grandes líderes espirituales, ni grandes profesores, ni intelectuales, gente sencilla, normal, porque es que este maestro también dijo aquello de, gracias Padre, porque esto se lo has enseñado a los humildes y no a los sabios. O sea, estar en contacto con tu corazón y ser auténtico, ser tú misma, hacer aquello que te gusta y que compartes con los demás. O sea, todo eso te va dando un pozo Entonces, la sanación es estar sano. Yo te diría, de una forma gráfica, una una vida sana es una vida sin dolor físico y una vida sabia es una vida sin sufrimiento. Es la sabiduría del corazón, es estar en contacto contigo misma y vivir desde esta parte, desde esta forma de estar en contacto. Entonces, esa sabiduría del corazón es cuando ya la tienes, estás sano. Y si no, cuando te llega el momento de irte y no puedes recuperar esa integridad porque hay una ventana de oportunidad, aquí hay una ocasión porque otra de las cosas que nos pasan cuando nos estamos viendo es, de alguna manera, ese yo superior, ese maestro interno, te hace rebobinar tu historia y tú ves y tienes que reconciliarte con aquellas partes de tu sombra que a lo mejor no has resuelto. Está bien, pero es mejor haberlo hecho antes que tenerlo que hacer en mitad de la agonía, del malestar, de la decadencia física, etcétera. O sea, por eso digo, la muerte es una escuela de vida, porque cuando te das cuenta de porque aquí se caen las tonterías. Aquí todo es verdad. Aquí nadie se queja de haber tenido poco dinero, poco prestigio, poco poder o poco tonto. O sea, aquí te pones de frente de la verdad. Entonces, ahí tú mismo te das cuenta de lo que ha estado bien y lo que no estuvo tan bien. Y claro, cuando la gente hace las paces con su historia, se puede recuperar esa integridad y puede sanar. Pero yo digo, si tú lo has visto, ¿por qué esperar a que te falten dos telediarios para irte, para ponerte en orden y vivir en paz contigo mismo? Puedes disfrutar de toda una vida, no hace falta esperar a morirse para estar entero. Entonces, la sanación es la recuperación de la integridad y no tiene que ver con tener una pierna rota o tener una pulmonía o tener una infección o cualquier problema físico. Es mucho más, está en la dimensión espiritual. De ahí la importancia de saber vivir y, como decías antes, si vivimos bien, morimos bien. Y ese acercamiento también muy conmovedor de las experiencias que cuentas, de la importancia de dirigirse al ser, no tanto al cuerpo, porque nos hemos identificado mucho con el cuerpo, con la mente, con las creencias y, como dices en tu libro, nos han contado muchas mentiras y nos las hemos creído. Entonces es deshacer todo ese sistema de creencias para poder estar en paz. Arián, es que, vamos a ver, cuando llegas a este mundo llegas sin manual de instrucciones y entonces
tus maestros, que son tu familia, que son tus padres, alguien que te quiere mucho, pero que también son unos ignorantes la mayoría de veces de muchas de las cosas, porque yo no puedo culpar a mi padre y mi madre de que no me enseñaran gestión emocional. No sabían lo que era una emoción, los pobres. O sea, ¿me entiendes? Entonces, vienes en un entorno donde te enseñan lo que ellos creen que necesitas para vivir y tú lo aprendes. Pero cuando llega un momento de una cierta madurez personal que empiezas a tener la responsabilidad de analizar hasta qué punto estas cosas que te han contado cuadran o no cuadran. Porque de hecho en la vida, cuando tienes una crisis o tienes un problema, es porque seguramente los esquemas que estás empleando no funcionan bien. Entonces, no es el mundo que esté mal, eres tú que tienes que cambiar tu forma de ir por el mundo. Cuando tú aprendes que el mundo es simplemente una escuela para aprender y cosas que te hacen que tú recapacites sobre si lo que el modelo con el que te mueves por la vida es adecuado o no, cada vez que hay una crisis es una oportunidad de pasar de nivel, pasar de curso, ganar experiencia, aprender algo nuevo. Entonces, los esquemas los tienes que poner, llega un momento que tú te das cuenta que muchas de las cosas que te has aprendido no sirven. Por ejemplo, yo cuento en el libro, los niños no lloran. O sea, yo hasta los 43 años no me había permitido llorar ni un día, porque era muy hombre. Los hombres no lloran, hay que ser un macho aquí. Bueno, a los 43 me puse a llorar, estuve 6 meses llorando porque tenía el tanque de las lágrimas saturado. Y pensé, menuda gilipollez, perdón, la que me he creído. O sea, ¿por qué no puedo llorar? Entonces, a partir de aquí, cambio el chip y yo mismo me he dado cuenta que era erróneo. Como estas muchas, porque tú cuando tienes 5 6 7 años no tienes criterio para juzgar a lo que te dicen tus papás. Tú te lo comes todo, te lo tragas todo. Pero cuando tienes 40 hombre, tienes responsabilidad de empezar a analizar si eso funciona o no, o si es mejor cambiarlo por otra cosa. Y ese es el cambio. Pero hay una buena noticia, que es la neuroplasticidad. O sea, tu cerebro se puede adecuar y aprender cosas nuevas y cambiar las cosas que estaban erróneas. Y ese proceso de madurez personal, te digo que si has trabajado bien y te has adaptado a fluir por la vida, seguramente cuando llegue el último momento vas a estar bastante con la última versión del software humano que eres capaz de desarrollar, ¿me entiendes? ¿No? Porque hay que actualizarse, ¿no? No puedes seguir con las creencias de siempre porque entonces, ese es uno de los procesos. Entonces, el poner la muerte Mira, la muerte no es para tenerla adelante, ni estar obsesionado con ello, ni para ponerla detrás como si le ocurriera a otros. Yo digo, hay que ponérsela como tenían los piratas, como un loro encima de la espalda, y de vez en cuando tienes una crisis de estas, mirarlo y decir, a ver, ¿qué importancia tendrá esto que me pasa hoy el día que me tengo que ir? Haces así y dices, bueno, pues poca importancia, ¿no? Entonces, te ayuda a relativizar las tonterías. Porque dices, bueno, ¿y el día que me vaya, esto qué? ¿Será importante o no? Fíjate tú, como si la tienes presente, no obsesivamente, pero sí, esa memento mori, o sea, el acordarte que eres mortal, te hace que tú te ubiques en lo que te dé. Entonces, además vives con más intensidad. Yo creo que, bueno, no sé si se nota, pero tengo 75 años, pero me siento absolutamente fresco y vital, ¿no? No sin ninguna, en fin, me parece, ¿no? Y eso es, bueno, pienso que es gracias a que de alguna manera todo eso que aprendí durante esos años, ¿no? Sí, generalmente suele ser después de una crisis personal o una crisis existencial o el proceso de haber vivido una enfermedad grave con una experiencia próxima a la muerte. Son estos procesos los que hacen que se reactive esa nueva inquietud de saber realmente qué es lo esencial, ¿no? Entonces, tú mismo cuentas tus crisis en el libro y hablas de las noches oscuras del alma. Y es cierto que casi todos los testimonios y las experiencias personales siempre hay un gran sufrimiento que es el motor, el despegue de un nuevo renacer, ¿no? Pero ves, Arián, el sufrimiento puede verse desde dos maneras, como algo que me está afectando mucho, porque yo te diría, hay una parte de mí que se resiste a aceptar eso que está pasando porque no le gusta. Por ejemplo, se está muriendo mi madre, no me gusta, no quiero que pase. Voy a luchar para que esto no ocurra. Pero si ella se va a morir y yo estoy intentando que ella no se muera y me la llevo a Houston y me la llevo a Pamplona y le hago no sé qué, la estoy liando, la estoy complicando. Eso puede ser una forma, pero el sufrimiento también puede ser entendido de una manera y es un grito de mi
maestro interior de mi ser que me está avisando de que no vamos bien. Tenemos que cambiar esa forma de ir por la vida. Eso no nos funciona. O sea, no puedes cambiar la realidad, pero te puedes cambiar a ti mismo, ¿no? Entonces, los sufrimientos, las crisis existenciales son lo que Carl Jaspers, que es un psiquiatra, habla de las situaciones límite. Una situación en la que de repente me pasa algo que no puedo cambiar. Y ahí, ¿cómo me comporto delante de eso? Me puedo estar pegando contra la pared diciendo esto es una mierda, no hay derechos, es injusto, me cago en lo que quieras, o decir, vamos a ver. Y cuando tú haces un cambio de mirada y analizas en ti los recursos que tienes para aceptar eso, puedes trascender esta situación. Entonces, el sufrimiento es una puerta a la trascendencia. Veo que hay dos preguntas en el chat, si me permites, Arián. Una dice, el cuerpo genera endorfinas en el momento de la muerte, ¿no? Y yo qué sé, ¿y qué más da? ¿Y qué tontería es esa? O sea, el cuerpo deja de funcionar y tú no eres un cuerpo. Simplemente te desconectas del cuerpo. O opiáceos o psilocibina, no lo sé, ni me importa. Lo que sí te puedo asegurar es que la persona ser, la conciencia, la energía que hace que esta persona viva, suelta el cuerpo. Y el cuerpo se desmorona, se transforma y se colapsa y está como una pasa y es como un abrigo viejo que se suelta. La persona no es su cuerpo. Por lo tanto, si producen endorfinas o no, pues ni idea. Pero tampoco me preocupa. Si se logra un buen acompañamiento online cuando la persona está en otro país. Bueno, tengo que confesar que una de las historias que tuve que cortar cuando los de HarperCollins me dijeron que era demasiado largo el libro, es una historia muy bonita de una mujer que me escribe desde Italia por correo electrónico en noviembre del 2017. Y una chica que me dice que su hermana está muriendo, está muy asustada, ella ha escuchado una conferencia mía y le gustaría si yo le puedo ayudar. Tal vez hacemos una relación online, simplemente por correo electrónico, ni siquiera por videoconferencia, solo por correo electrónico, arriba y abajo, todo el mes de diciembre. El día de Navidad me entran 3 correos, yo se las contesto todos. O sea, estableces una conexión impresionante donde ella hace un acompañamiento de su hermana. Ni siquiera, no veo nunca a la paciente, no veo nunca a la familia, no veo nunca ni siquiera al acompañante, solamente por correo electrónico. Y es impresionante que cuando estás auténticamente conectado contigo mismo, con la persona, no existe el espacio ni el tiempo ni la distancia. Es una historia preciosa donde esa mujer hace un acompañamiento maravilloso a su hermana. Ella fallece el día 3 de enero después de esto. Y después de esto ya nos conectamos. Pero sí, se puede perfectamente hacer un acompañamiento online y de hecho, desde el COVID sabemos que las pantallas, se puede traspasar la pantalla y llegar y conectar muchísimo con la gente, independientemente de la distancia del tiempo, ¿no? Esto es muy interesante porque cuando hay auténtica conexión entre las personas que se están acompañando, no importa, incluso que se vean, mira que te digo. Esa experiencia mía es muy fuerte porque lo del correo electrónico fue... y entonces lo que hice fue cuando ella falleció su hermana, que ella me dio las gracias, coger todos los correos, ponerlos en orden, hice un Word y se lo mandé. Y entonces le pedí permiso para emplearlo en mis cursos. Cuando los cursos de psico-oncología de la Universidad Complutense de Madrid, doy clases en algunos sitios así, en varias universidades, a los estudiantes de psicología les pongo el caso, se quedan flipados de ver lo que se puede conseguir simplemente con correo electrónico. Sí, o sea, confirmo de que se puede ayudar a distancia, necesariamente sin necesidad de contacto físico. Enrique, pues Sí. si habrá personas que no han leído todavía tu libro, me gustaría que nos compartieras la historia del acompañamiento que hiciste a Fernando, el uruguayo, que ha sido una historia que se llevó al cine y que favoreció la aprobación de una ley de acceso universal a los cuidados paliativos en agosto del 2023 en Uruguay, algo que dices que hoy en día no tenemos en España. ¿Crees Bueno, que lo siguiente será conseguirlo en España? bueno, veremos la presión que hagan los ciudadanos, porque los políticos se mueven por presión y no por la que hacemos los expertos, sino por lo que hacen los ciudadanos, ¿no? La historia de Fernando es la siguiente. En un momento dado yo pues tengo alumnos, he ido bastante a Latinoamérica a dar clases y formación en acompañamiento espiritual en paliativos, en Argentina, en Colombia, Chile, Uruguay, etcétera. Y
un día en un congreso en Argentina, el mes de agosto del 2019, una alumna mía, uruguaya, me dijo, profesor, tengo un paciente muy difícil, muy complejo, que es un hombre muy importante en mi país. Es como el equivalente como si fuera Florentino Pérez aquí en España. Era el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, un hombre, un empresario, en fin. Y además le habían diagnosticado una esclerosis lateral amiotrófica y entonces una enfermedad de estas degenerativas que va progresivamente. Y él, que era un hombre muy, en fin, echado para adelante y acostumbrado a dirigir, a mandar y dar órdenes y ser tal, pues dijo, la muerte lenta no es para mí, esto es una mierda y yo me quiero ir pronto. Y se fue a la televisión, empezó a promover el debate sobre la eutanasia en Uruguay. Y entonces esta compañera mía, alumna médico, vio que era de su compañía de seguros, le preguntó si él conocía los paliativos, le dijo, ¿y esto qué es? Entonces tuvieron una entrevista, ella le preguntó, ¿usted cómo se prepara para morir? Se dice, estoy viendo vídeos en Netflix de cómo suicidarme. Entonces ella dijo, no sea boludo, mire vídeos de mi profesor, de español, de este Benito y tal. Y entonces ella me cuenta, este hombre ha visto tus vídeos, se ha enganchado con ellos y me ha dicho, quiero conocer a este puto gallego. Bueno, allí todos somos gallegos en Uruguay, ¿eh? O sea, estados de Mallorca. Y entonces digo, ¿y qué edad tiene este hombre? Me dice 70 años. Ah, muy bien, era mi edad entonces. ¿Y cómo se llama? Y entonces ahí ella me ganó, me dijo, se llama Fernando Sureda. Sureda es un apellido de Mallorca. Entonces digo, es emigrantes de Mallorca que han ido a Uruguay, seguramente y tal. Digo, bueno, pues dile, como este tío va de macho alfa, ahora verás tú, dile, de macho alfa, dile que me mande un vídeo contándome qué espera de mí. Y yo ya me lo miraré y miraré este contexto. Entonces, su hijo le graba un vídeo, él está en la cama con un whisky en la mano y un cigarro en la otra, y dice, profesor, qué suerte la mía, tener una eminencia como usted, internacional, que me dedica un poco de tiempo, pero yo soy el enfermo mejor preparado del mundo. Y ustedes, los de paliativos, tienen un problema que no saben hacer conmigo. ¿Por qué? Porque yo me adelanté. Ahí se lo dejo, eminencia, a ver qué me dice usted. Por cierto, tiene usted un gran parecido con mi abuelo que vino de Mallorca, del que tengo un recuerdo gigantesco. Digo, vale, vamos bien. Bueno, en resumen, yo le contesto y nos liamos, él y yo, a discutir sobre la vida, la muerte, el sufrimiento, la dignidad. Un tío inteligente, un tío interesante. Y durante 9 meses, cada semana, hacemos un Zoom y yo le pido permiso para grabar nuestras conversaciones. Y entonces me digo, es que tengo alumnos, doy clases y me das permiso. Dice, ¿qué va, hombre? Tus alumnos. Lo que vamos a hacer es una serie de Netflix. Y ya hablaré yo con Martín Scorsese que la dirija él, porque se venía arriba, ¿no? Y éramos, bueno, hicimos muy amigos. Finalmente, cuando él, una semana antes de fallecer, dice, bueno, yo estoy muy preparado, ustedes dos de paliativos me han hecho cambiar mi mirada. Yo era un ateo militante y me he convertido en un agnóstico esperanzado. No pidan más de mí, pero estoy en paz, me voy a ir en paz y tal. Entonces, cuando él empezó a tener problemas respiratorios, se aceptó sedarle y mientras estaba sedado, en las últimas horas, según la esposa y los hijos, yo nunca pude ir porque era COVID y no podíamos viajar en aquella época, era el año 2020 y 2021. Según las últimas horas, mirando al techo, empezó a decir, hay una puerta ahí, hay una puerta ahí. Y cuando él falleció, pues hicimos un cierre con la familia, evidentemente, y tal. Y le mandé todo el material a una productora en Uruguay que ha hecho un documental que se estrenó en el Festival de Cine de Málaga el año pasado. Se llevó al Festival de Cine de San Sebastián. Se llama Hay una puerta ahí. Y es la relación que se establece entre él y yo. Este está en Movistar, está en Filmin, se puede ver, ¿eh? Y es una historia de 80 minutos donde me llama gallego pelotudo y yo qué sé, y discutimos, nos peleamos, nos hacemos amigos y bueno, y hemos dejado un legado, ¿no? Entonces, esta historia, de alguna manera, en Uruguay ha conseguido que es un país pequeño y la gente se conoce y tal, ha impactado y hay una ley de cuidados paliativos ahí. No sé si me he alargado demasiado contando esta milonga, pero bueno. Sí, no, tú dices también que toda persona que va a morir merece tener una atención humanizada, que es lo que los cuidados paliativos, y creo que pones todo tu empeño, tu experiencia en poder promover esto y que esto pudiera estar en todos los hospitales. Sois muchos los sanitarios, pero yo quería poner la atención
Por ejemplo, en nuestra asociación, me consta que hay muchas asociaciones también que se unen a ello. Tenemos un gran interés de colaborar. Somos personal no sanitario, pero con mucha también ganas de colaborar como voluntarios. Y bueno, ¿qué cosa podríamos entre todos construir para que esto pueda seguir avanzando y que podamos ser colaboradores? Bueno, yo creo que el sistema de salud está muy cerrado a la participación de personas que no sean sanitarias. En realidad hay un bloqueo ahí para que nadie, porque realmente el modelo está muy basado en una estructura muy, en fin, eh, bueno, rígida, yo diría, ¿no? Entonces, yo creo que las asociaciones de voluntarios que hacen acompañamiento están surgiendo, como vosotros yo veo, porque a mí me llegan de varios sitios. Allí en Ávila también un grupo ahora, en Mallorca tenemos un grupo. O sea, esas asociaciones pueden funcionar muy bien en la medida que sean aceptadas e integradas dentro del sistema de salud. Entonces, significa que hay que hacer vínculos, o sea, es mi sugerencia, porque y por experiencia yo lo he hecho aquí en Mallorca, cuando yo estaba coordinando la unidad de paliativos, me di cuenta de que es una riqueza tener ciudadanos, buena gente que quiera hacer acompañamiento. Hay que formarles, hay que seleccionarlos. No todo el mundo sirve. Aunque él crea que sirve, a lo mejor yo o el psicólogo nos damos cuenta que esta persona está con un proceso de duelo y en ese momento no debería hacer acompañamiento para su propio bien y el nuestro. O sea que hay un proceso de selección, hay un proceso de formación, pero después hay un proceso de integración. Yo creo que esas personas sois un valor para podernos acompañar, porque vamos a ver, yo en una habitación, en mi planta, por ejemplo, 20 camas de cuidados paliativos, 20 habitaciones con una cama, 20. Y de estas 20 pues hay a lo mejor 7 u 8 que apenas tienen familia, están muy solos. Están ingresados. Y yo como médico paso de visita. Somos 3 médicos, tenemos 7 pacientes. Yo tengo unos 20, 25 minutos para cada paciente cada día. La enfermera tiene otros 15, pero por las tardes, o sea, todo el acompañamiento de esa persona que vive sola, que vive un proceso difícil, que está frágil, que está vulnerable, que le gusta hablar de su vida, que le gustaría poder reconciliarse con su historia. O sea, tener a alguien con capacidad de escucha y acompañamiento que le puede hacer mucho más que lo que el médico hacemos unas cosas, la enfermera es otras, el psicólogo también, pero el voluntario tiene un papel muy importante. Yo me di cuenta enseguida de eso. Entonces, yo como líder del grupo promovía la formación de voluntario y la integración de voluntario en el equipo. Con lo cual, cuando el voluntario llegaba a nuestra unidad, pues tenía una bata para ponerse, un sitio donde encontrarse, una bata para ponerse, o sea, era un reconocimiento de voluntariado dentro del equipo donde tú te sentías que venías allí y formabas parte. O sea, yo que, por ejemplo, en Navidad hacíamos nuestras fiestas, nuestros encuentros, los voluntarios y los profesionales, porque los integrábamos en el equipo como parte nuestra, ¿no? Si no es así, si el voluntario es alguien que va por libre, por su cuenta, fuera del sistema de salud, es muy difícil que pueda ser aceptado. Entonces, estas organizaciones tienen que vincularse con los servicios de salud y de servicios sociales para poder hacer acompañamiento, a lo mejor en residencias, pero de libre, aisladas y por su cuenta, porque son buena gente que han hecho un curso de no sé quién, que les ha cobrado una pasta, porque eso también está. Hay mucha gente que vende la gracia. La gracia cae como la lluvia y algunos la cogen para después cobrársela a los demás, ¿no? Yo estoy en contra de eso, porque mucha formación que es simplemente para dar un diploma y luego qué haces con esto, ¿no? Entonces, creo que es conveniente, antes de empezar a crear asociaciones y tal, buscar vínculos con la propia realidad, porque si sale como una seta fuera del contexto, es muy difícil que pueda tener consistencia. Mm. Sí, como tú, muchas gracias por esa labor que haces en paliativos. En la asociación me pidieron que hiciéramos una mención especial también a Pilar Arranz, que es amiga tuya, que creó en el Hospital de la Paz de Madrid las reuniones de acogida y un espacio comunicativo entre todos los intervinientes, ¿no? Incluidos pacientes y sus familias en el proceso de la enfermedad hematológica grave. Y luego se implicó totalmente también en los cuidados paliativos y también escribió un libro de intervención emocional en cuidados paliativos. ¿Crees que personas como Pilar, como tú, si cada vez en más hospitales se da un espacio a estos cuidados paliativos, se podrá cambiar la forma de morir en España? Bueno, Pilar Galán y yo somos muy amigos, es una excelente psicóloga, es la primera psicóloga clínica de este país, es una gran, bueno, en fin, somos hermanos, yo diría, ¿no?
en muchos sentidos. Seguimos trabajando, haciendo cosas juntos. Lo que va a pasar en el país depende de cómo nosotros. O sea, yo no tengo ninguna duda de que eso está destinado a triunfar, porque lo otro, lo que hay, es prácticamente, digamos, ineficiente, eh, produce muchísimo sufrimiento, además es ineficaz y es muy caro, ¿no? Y no sirve. Entonces, ¿cómo irán? Pues no lo sé. O sea, depende. Yo estoy poniendo toda la energía que puedo. Tarde estoy hablando con gente que desconozco para decirles que se animen a apuntarse a esto, ¿no? Pero tiene que ir bien. Yo sé muy bien cuál es la salida, pero efectivamente la formación al final de la vida, alguien me ha preguntado qué opino de la formación al final de la vida. La formación al final de la vida es un curso de voluntariado nuevo que dirige Paola Rivera, que es una alumna mía, y al final de la vida es ese portal que montó ese empresario que os he contado cuando me vino a ver y que quería ayudar a llevar esto para adelante. Entonces, yo creo que todas esas formaciones son útiles e interesantes. Lo que pasa es que la formación aislada del contexto de la aplicación después puede quedar como muy frustrante, porque si yo me formo y saco un título y después ¿qué hago con esto? Es decir, lo que hay que hacer es intentar conseguir que en la administración podamos tener contacto con los centros sanitarios para poder aplicar ese conocimiento. Sí. Pues para volver a tu libro, la forma en que has dividido estas historias, yo creo que, por un lado, que los hospitales cada vez haya un trato más humanizado al ser, Ujú. a dirigirse al ser, pero también es una responsabilidad individual para el bien colectivo. Al final de tu libro nos muestras 7 Sí, lecciones del morir, y me gustaría resaltar la lección 6, que es la de podemos morir sanos, que ya has hablado de sí, ello un poco antes, sí. y eso es una responsabilidad que nos corresponde individualmente para poder llegar mejor en el momento en que ya nos vamos. Es Ujú. prepararnos ya en vida, el poder tener conciencia de quiénes somos realmente, más allá de nuestro cuerpo, más allá de nuestra mente, más allá de nuestras creencias, para poder llegar a ese proceso de tránsito de la mejor manera posible y con más paz. ¿Crees que eso también creo que aliviaría el trabajo último, como dices, cuando ya llegamos a la fase final? El acompañamiento podrá ser mucho más sencillo si la persona ya está preparada, como hablábamos antes de la mujer que va. Bueno, a ver, cuando la persona está preparada, que acompaña a veces al médico es el que se va. Es decir, los maestros se van sin necesidad de acompañamiento. Entonces, yo de jovencito he tenido pacientes mayores que me han dicho, doctor, tranquilo, ¿no? Que esto no se preocupe usted. Ya tengo una anécdota que no sale en el libro de un señor mayor, era un inglés, que debía tener, era un director de orquesta y estaba con insuficiencia renal. Nosotros pedíamos análisis cada día, tenía un cáncer avanzado y íbamos haciendo análisis para ver cómo estaba la urea, la creatinina, el potasio y tal, ¿no? Y eh, recuerdo que mi compañero oncólogo entra a la habitación y se llama Peter. Digo, Peter, el potasio ha salido bien hoy. Estábamos encantados, estábamos haciendo cosas para... Y el señor se lo miró y dijo, doctor, me alegra mucho saber que me estoy muriendo con el potasio bien. Es decir, deje usted de pincharme, no sea tonto. Yo no tengo miedo a la muerte, es usted que está asustado. Es decir, gente así te la encuentra. Entonces, ¿qué acompañamiento tiene que hacerse a este hombre? Simplemente no interferir, no hacer el análisis, no molestarlo, porque él ya viene preparado, ¿comprendes? Ahora, esto no es cada día, no son todas las personas, pero hay gente que viene tan preparada que no necesita que le hagas mucho acompañamiento. Entonces, el tema de la sanación, o sea, habla de la madurez personal y espiritual de cada uno de nosotros delante de la vida. Si tú ya vienes preparado, yo lo intento, si el día que me toque, que no me hagan según qué, según quién. Entonces, yo, por ejemplo, tengo escrito que no quiero ir a UCI, por ejemplo, ¿no? Porque no quiero que me hagan cosas, porque mi vida no es mi cuerpo. Cuando este cuerpo empieza a no funcionar bien, que no intenten arreglar el cuerpo, que me dejen en paz. Entonces, yo creo que eso lo puedes decir tú si estás tranquilo con lo que has hecho, con lo que has vivido. Como dices tú, esta lección de sanación significa tener la tranquilidad de que, bueno, todo está bien.
Hay un vídeo reciente, si lo queréis ver ahora, en la final de la vida, de un paciente especialmente interesante, que es un hombre que me escribió un mail dándome las gracias por los vídeos que había visto míos. Y me llamó la atención la forma como escribía, porque pensé, este hombre está muy... Y le dije, Manuel, ¿quieres que nos veamos? Hacemos un Zoom y lo grabamos y tal. Y está colgado ahí, se llama, al final de la vida, creo que se llama El legado de Manuel de Ben, tiene una serie de legados de pacientes. Y él en este vídeo dice, doctor, usted dice que la muerte no existe, y yo lo sé. Digo, pero Manuel, no es lo mismo que le diga yo que lo que digas. Ah, porque él dice, tengo 50 años, un cáncer avanzado, tengo unos meses de vida. He dejado la quimioterapia porque no quiero que me sigan poniendo cosas. Sé que la muerte no existe. Digo, pero Manuel, a ver, explícame, ¿cómo has llegado tú ahí, está ahí? Dice, mire, doctor. Entonces, él cuenta el proceso de sanación. Y ahí hace una perla preciosa que dice, doctor, yo no empecé a vivir hasta que asumí que iba a morir. Toma. Qué Manuel, bonito. 50 años. Sí, estas historias no son que las cuente yo, porque no, hay mucha gente que hace ese proceso y decide dejar de ponerse quimioterapia porque no quiere que le sigan incordiando. Si me faltan semanas, pues las quiero vivir con mi familia, no de cualquier manera, ¿no? Mm. Yo te doy las gracias por también la selección que has hecho de los pacientes que has acompañado a lo largo de tu libro. Recomiendo realmente esta lectura porque es muy sanadora, ya simplemente el ver cómo también la sencillez y son casos tan diferentes, pero que como dices, son verdaderos maestros. Las personas que en el momento de morir muchas veces dan esa... Bueno, Sí. hay un niño de 6 años y un viejo de 90, y entre hay bastantes, hay mujeres, hay adolescentes, hay de todo, sí. Son historias diferentes, pero en todas se puede percibir la autenticidad de lo que estoy contando. O sea, lo que suena más realmente, dices eso, o sea, es más real que la vida misma, ¿no? Entonces está bien. Yo creo que da mucha inspiración para que la gente pierda el miedo, me parece. Sí. Ana, te puedes ir tranquila que estamos acabando. Sí, estamos acabando. Hay una última pregunta que dice, ¿qué opina de la formación que está dando al final de la vida? Sí, lo comentaba antes. He dicho que Paula Rivera, que es la que lo organiza, es una alumna mía, es una muy buena formación, yo creo. Es de las primeras que hay en España de voluntariado para acompañamiento. Y yo, en fin, está Javier Barbero, por ejemplo, que es un psicólogo de Madrid eminente, igual que Pilar Arranz, que está de profesor. Está Trallero, que es un paliativista catalán. O sea, hay una gente buena ahí que lo hace muy bien. O sea, yo les animo a que se apunten si les admiten, porque debe haber un número limitado de plazas. Sí. Pues, entre tanto, la lectura de tu libro, desde luego, pues es extremadamente enriquecedora, muy enriquecedora para todos nosotros. Te quiero dar las gracias, Enric, por tu tiempo, por tu presencia, por tu autenticidad también en cómo cuentas tus experiencias de esa forma tan cercana que nos hace participar. Estamos contigo y se desmitifica muchas creencias, así que eh, muchas gracias por esta aportación que nos haces al mundo entero con tu libro. Gracias. Tengo una buena noticia y es que además el libro, que yo cuando se empezó a vender estaba el número 23.000 de los libros que se venden en Amazon el primer día. Yo no sabía que había tantos libros en Amazon. Esta mañana estaba el número 25, esta tarde está el número 21. O sea, Wow. sigue escalando posiciones el número de ventas porque realmente parece que a la gente le gusta. Por lo tanto, les animo a que lo compartan y lo difundan, porque como dice Arian, los beneficios son para la Sociedad Española de Paliativos. Yo ya soy rico desde que me bautizaron, porque Enric, en mi lengua, en Mallorca, significa el que es rico. Por lo tanto, ya me doy por rico desde el bautizo. Muchas gracias. Pues en nombre de la asociación Vivir para Bien Morir, también animo a todas las personas que tengan interés por este proceso, por seguir aprendiendo, por seguir explorándonos, conociéndonos, compartiendo y aprendiendo cada día de cada uno de Ahí está nosotros. Pilar Arranz, y no la había visto, Dios mío. Perdón, Pi. Menos mal que no he dicho muchas tonterías de ti. Te quiero. Muy bien, pues pondremos el enlace a la asociación por si alguien quiere acercarse a nosotros. Y bueno, pues una vez más, no sé si Pilar, ¿quieres tomar la Sí, por palabra? favor. Si Dinos quieres decir alguna cosa, algo, Pi. por favor. Pi.
Adelante. De todo corazón, gracias, hermano. ¿Cómo me ha llegado que me digas eso? Comprar el libro, de Muy bien, verdad. Pi. Estoy feliz porque yo también me lo he leído y es de una humanidad, de una humildad y de una grandiosidad que llena el alma. Amigos, gracias, muchísimas gracias por invitarle. A mí me encanta escucharle. Gracias, Pi. Os quiero, Gracias. gracias, Adiós. gracias. Muy bien, Arián. Pues muchísimas Podemos, gracias, Enrique. Un podemos placer dejarlo aquí entonces. compartir Gracias, contigo. pues. Buenas noches.